Muy buenas tardes a todos. Ya son las 4 y tenemos dos asistentes, así que vamos a empezar. No sé si pueden verme y escucharme. Sí, Néstor, se mira. Perfecto, entonces vamos a empezar. Eh, Bienvenidos al curso de refuerzo para nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador, o mejor conocido, la unidad de refuerzo académico de nuevo ingreso. Es para el año 2021. Esta es la tutoría de matemática y el tema que vamos a tratar estos siguientes 59 minutos son los productos y cocientes notables. Y por último, el teorema del binomio. De antemano les quiero pedir disculpas a todos si escuchan ruido e interferencia. La verdad es que vivo un poco cerca de la calle, entonces ya escapa mi control. Pero de antemano les pido disculpas si interfiere con la siguiente presentación. Empecemos. Disculpen. Esta que ven aquí es mi información de contacto. Por cualquier pregunta estamos a su servicio. Para introducirnos al tema, tenemos que preguntarnos qué es un producto o un cociente notable y también qué utilidad tiene para nosotros en nuestro estudio de matemática, ¿verdad? Pues un producto o cociente notable son productos o divisiones que cumplen reglas fijas y cuyo resultado se obtiene por simple inspección. ¿Por qué son importantes? Pues a medida vayamos avanzando en esto, les voy a ir mencionando que manejar algunos de los productos notables hace bastante sencilla nuestra tarea al estudiar matemáticas, porque ya se los voy a mostrar dentro de un momento. Vamos a empezar con este producto notable llamado el cuadrado del binomio, o también conocido como el cuadrado de la suma de dos cantidades. Aquí dice que elevar al cuadrado a más b equivale a multiplicar este binomio por sí mismo, como se muestra en la siguiente ecuación, que a más b al cuadrado es, si ustedes pueden observar, el factor a más b multiplicado por sí mismo. ¿Y cómo se desarrolla esta multiplicación? Pues aquí lo tenemos. Pueden observar con las flechas rojas cuando se multiplica el factor a por el factor a más b. El resultado de eso es a cuadrado más ab. Luego, en flechas verdes podemos ver el resultado de multiplicar b por a más b, que es ab más b cuadrado. Al sumar ambas expresiones obtenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, formulamos a partir de esta multiplicación la siguiente regla, que el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, es decir, a cuadrado, más el doble de la primera por la segunda, es decir, 2ab, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es b cuadrado. Aquí tenemos también el primer ejemplo. ¿Cuál es el resultado de elevar al cuadrado 4a más 5b al cuadrado? Y pues, al inicio, si no conocemos bien la regla, no la tenemos de memoria, parece difícil. Pero aquí empezamos. Primero tenemos que elevar al cuadrado la primera cantidad, que es 4a. El resultado es 16a cuadrado. Si multiplicamos dos veces la primera cantidad por la segunda, tenemos 40ab cuadrado. Y elevar al cuadrado el segundo término es 25b a la cuarta. El resultado de la operación anterior, pues sencillamente es sumar estos tres monomios. Entonces la respuesta en este caso sería 16a cuadrado más 40ab cuadrado más 25b a la cuarta. Vamos con el segundo ejemplo. 3a cuadrado más 5x al cubo elevado al cuadrado. Y formulamos el paso intermedio, es decir, 3a cuadrado elevado al cuadrado, porque es la primera cantidad elevado al cuadrado. Luego el doble producto de la primera por la segunda cantidad, que es 3a cuadrado por 5 al cubo, multiplicado por 2. Y la segunda cantidad elevado al cuadrado, en este caso, 5x al cubo elevado al cuadrado. La respuesta es, en este caso, 9a cubo más 30a cuadrado x cubo, más 25x a la sexta. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Pueden hacerla en el chat o comunicarse a través de voz. Eleazar está escribiendo una pregunta. Todo claro, perfecto. Entonces aquí vamos con, si no me equivoco, el primer ejercicio.
En el espacio de los ejercicios van a tener un minuto para resolverlo ustedes en papel o en su mente, como gusten, y luego de ese minuto yo les voy a dar la respuesta. Aquí va. El problema en este caso es elevar 9 más 4m al cuadrado. Tienen un minuto para resolverlo. Bueno, pues ha pasado el minuto y ahorita les voy a enseñar la respuesta de este problema, que es en este caso 81 más 72 por m más 16 por m al cuadrado. Como pueden observar, 81 es el cuadrado de la primera cantidad, 9. Si multiplicamos 4m por 9 obtenemos 36m, pero al multiplicar esa cantidad por 2 tenemos 72m. Luego la segunda cantidad elevado al cuadrado es el tercer término del polinomio, es decir, 4m al cuadrado, 16m cuadrado. Ahora vamos a proceder con el segundo producto notable, que es siempre el cuadrado de un binomio, pero en este caso el signo del binomio es negativo, contrario al producto notable anterior que era a más b. En este caso es a menos b al cuadrado. Como pueden ver aquí en la multiplicación, ahí pueden ver la multiplicación realizada. Entonces pueden ver que el resultado es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado cuando los factores son a y b, ¿verdad? Y obtenemos la siguiente regla general, que el cuadrado de la resta de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahora vamos con el ejemplo de este cuadrado del binomio. Vamos a elevar al cuadrado 4a al cuadrado menos 3b al cubo. Recuerdan de la formulación que es básicamente el cuadrado del binomio positivo, solo de que va a cambiar el signo en el segundo término. Es decir, mientras en el cuadrado del binomio tipo suma todos los signos son positivos, en este caso el signo del segundo término va a ser negativo. Entonces, el paso intermedio es formularlo. La primera cantidad es 4a al cuadrado. Entonces podemos observar que el primer término del trinomio es esa cantidad elevado al cuadrado. Luego, como les mencioné anteriormente, el segundo término del polinomio va a ser de signo negativo, pero siempre va a ser el doble producto de la primera cantidad por la segunda, así como lo pueden ver ahí en el segundo término del polinomio. Luego, el tercer término del binomio es la segunda cantidad del binomio elevado al cuadrado, como lo pueden ver en esta formulación. Y tenemos la respuesta. 4 al cuadrado elevado al cuadrado es 16a a la cuarta, 2 por 4 por 3 es 24, y a cuadrado b al cubo, y 9b a la sexta, que es el cuadrado de 3b elevado al cubo. Ahora, de nuevo, vamos con el siguiente problema, aunque no sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Va a haber un espacio de preguntas después, pero a mí me gusta ir poquito a poco. En el chat no miro nada, entonces asumo que todo está claro. Entonces, tienen un minuto para resolver el siguiente problema. ¿O alguien tiene una pregunta? Yo quisiera que me explicara de nuevo porque acabo de entrar, fíjense, en el ejercicio anterior, por favor. Bueno, vamos a hacerlo de manera... Este de aquí, 4 al cuadrado menos 3b al cubo elevado al cuadrado. Este de aquí. Sí, por favor. Ok, vamos de nuevo, aprovechando para repasar. Vamos a elevar este binomio al cuadrado. Entonces, el primer paso es identificar el signo del binomio, en este caso es negativo. Luego, la primera y el segundo término del binomio, en este caso 4 al cuadrado y 3b al cubo. Entonces, la resolución de este problema es un trinomio que el paso intermedio para resolverlo es la siguiente formulación. La primera cantidad elevada al cuadrado menos 2 veces el producto de la primera cantidad por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad, como lo pueden ver ahí. Ustedes, cuando vayan a resolver cualquier problema de este tipo, mantengan en mente el cuadrado, el 2 y el cuadrado. Es decir, ahí en esos paréntesis ustedes van a sustituir las cantidades que tengan en su problema. Entonces, aquí la respuesta es esta, ¿verdad? 16 a la cuarta menos 24 al cuadrado por b al cubo más 9b a la sexta. Ahora sí, vamos con el problema. Tienen un minuto para resolver el siguiente, el que está ahí en la esquina. 10x al cubo menos xy a la quinta
esa cantidad deben elevarla al cuadrado. A las 16:12 voy a mostrar la respuesta. Y si alguien tiene una pregunta en este momento en el chat, pues ahí la respondo. Y ya pasó el minuto, entonces la respuesta que van a ver es la siguiente. Como pueden observar, la primera cantidad, 10x al cubo, al elevarla al cuadrado, es 10 al cuadrado 100, x al cubo elevado al cuadrado, x a la sexta. Si nosotros multiplicamos 2 por 9, tenemos 18. Multiplicado por 10 es 180. Luego, se multiplica la primera cantidad por la segunda. X al cubo por x es x a la cuarta, y ya la quinta, pues no, así queda nada más. Y 9x a la quinta elevado al cuadrado es 81x al cuadrado y a la décima. Vamos a proceder a estudiar el siguiente producto notable, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Este es un poco más complicado, pero siempre hay una regla general que nos va a ayudar. ¿Qué pasa si multiplicamos a menos b por a más b? Y aquí lo tenemos. A por a es a al cuadrado. Pueden observar las flechas rojas. Y a por b es a más ab. El producto de multiplicar a, según las flechas rojas, es a cuadrado más ab. Si multiplicamos menos b, según las flechas verdes, obtenemos menos ab menos b cuadrado. Y tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado. Aquí es donde yo retomo lo que les dije al inicio de la presentación. Este producto de la suma por la diferencia de dos cantidades y su respuesta a cuadrado menos b al cuadrado, ¿qué sucede? Si ustedes manejan bien este producto notable, cuando lleguen al tema de factorización, el problema de factorización que se llama diferencia de cuadrados, ustedes lo van a resolver fácilmente. ¿Por qué? Porque es convertir a cuadrado menos b cuadrado en a menos b por a más b. Pero bien, eso es solo para adelantarnos un poquito o para sembrarles la semilla para que vayan a estudiar un poco más por su cuenta. Aquí tenemos la regla general. La suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia menos el cuadrado del sustraendo. Aquí el minuendo es a y el sustraendo es b. Entonces el cuadrado del minuendo a al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo b cuadrado. Disculpen por la lluvia, que de verdad que yo tengo una mala suerte la vez pasada. No funcionó y hoy la lluvia me está causando interferencia, pero no sé si todos escuchan bien. Walter, no sé si interfiere mucho la lluvia. No se oye. Se oye claro. Perfecto, entonces sigamos. Vamos con el ejemplo de este tipo de producto notable. En este caso lo puse un poco más complicado para darle un poco de sabor. Yo sé que muchos de ustedes esto ya lo manejan bien. Entonces, aquí podemos observar que tenemos el producto de a elevado a la x más 1 menos 2b elevado a la x menos 1 y el mismo factor, solo que cambiado el signo. En este caso es menos y en el otro es más. Pues bien, ¿en qué consiste la resolución de este problema? Es en identificar el minuendo y el sustraendo en el factor que tiene el signo negativo. Si pueden observar, el minuendo es a elevado a la x más 1 y el sustraendo es 2b elevado a la x menos 1. Ahora vamos a ver el paso intermedio. Es elevar al cuadrado el minuendo y a eso restarle el cuadrado del sustraendo. En este caso lo podemos ver. Aquí tenemos que aplicar las propiedades de la potenciación. ¿Y qué va a pasar? Pues el a elevado a la x más 1, la potencia va a ser 2 por x más 1, como lo ven aquí en este siguiente paso. Es a la 2 por x más 1 menos 4b elevado a la 2x menos 1. Y la respuesta final sería esta, ¿verdad? A la 2x más 2 menos 4b elevado a la 2x menos 2. Y ahora vamos con el siguiente ejercicio. En este caso ustedes tienen que resolver este producto notable en el que es 3x elevado a la a menos 5y elevado a la m. Entonces les voy a dar un minuto para que lo resuelvan en papel y luego pongo la respuesta. Para que ustedes también puedan medir qué tanto van comprendiendo el tema. Creo que después del siguiente producto notable hay un espacio de 5 minutos para preguntas y ustedes pueden formularme sus dudas.
Bueno, la respuesta a este problema es la siguiente. Es 9x elevado a la 2a, que es el cuadrado de 3x a la a. 3 al cuadrado es 9 y x a la a elevado al cuadrado es x a la 2a. Y el mismo caso con el sustraendo, ¿verdad? 5y a la m, 5 al cuadrado 25, y a la m elevado al cuadrado es y a la 2m. Un error bastante común en casi muchas, pues uno en la prisa de la evaluación tiende a cometer esta clase de error. No cometen el error en decir que el cuadrado del binomio es igual al cuadrado de los términos. Ese es un error bastante común. Siempre recuerden la regla general. Independientemente del signo es primera cantidad al cuadrado, doble producto de primera cantidad por segunda cantidad y cuadrado de la segunda cantidad. Aquí pueden ver el más menos. ¿Qué significa? Si es más, en el segundo término va a ser más menos. Perdón, más. Y si en el binomio es menos, en el segundo término va a ser menos. El primer y el tercer término siempre van a ser positivos, independientemente del signo que tenga el binomio. Y aquí vamos con un último ejemplo, que este ejemplo es un caso especial. ¿Qué pasa si tengo esto? A primera vista no parece ningún producto notable, pero si observan bien, en A y B podemos ver que A más B siempre tienen el mismo signo. Entonces esto se resuelve como un producto notable al agrupar A más B como un término. Ahí lo pueden ver metido en paréntesis. Ahora sí tiene la forma de un producto notable de suma por diferencia. Pues ya saben, el cuadrado del minuendo es A más B elevado al cuadrado y el cuadrado del sustraendo es A al cuadrado y solo ponemos un signo menos en medio así como está aquí. Ahora, y ahí tienen la respuesta. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Si logran identificar, ese a más b al cuadrado es el producto notable que recién acabamos de estudiar, el cuadrado del binomio. Como pueden ver, aprovechemos para dejarlo muy claro, es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, y el signo es más porque en el binomio es más en el segundo término. Ahora, el sexto ejemplo es este. Y si vuelven a fijarse, a primera vista no parece un producto notable, pero en realidad lo es. Ahora, pero ¿cómo vamos a agrupar ahí? Si se fijan, en el segundo factor tenemos a menos b menos c. Si nosotros sacamos factor común menos 1, vamos a obtener esto. A más b más c y a menos b más c. No, hemos alterado la expresión matemática, verifiquémoslo. Menos 1 por b es menos b y menos 1 por c es menos c y obtenemos el factor anterior. Entonces realmente no hemos alterado la expresión, solo la hemos rearreglado. Entonces lo solucionamos de la siguiente manera. La primera cantidad elevado al cuadrado, la segunda cantidad que es b más c elevado al cuadrado y ponemos un signo menos en medio porque es la suma por la diferencia. Y aquí está ya totalmente resuelto. Es a al cuadrado. Si se fijan, b y c cumplen una suma del binomio, un cuadrado del binomio. Entonces, sencillamente lo desarrollamos como acabamos de verlo en los 4 ejemplos anteriores. Y el signo menos, lógicamente, lo distribuimos en todo el polinomio, en todo el trinomio que obtuvimos. Ahora vamos con el cuarto ejercicio, para el cual también van a tener un minuto. ¿Qué es este de aquí? X al cuadrado menos 5x más 6 por x al cuadrado más 5x menos 6. Si tienen alguna pregunta, como les repito, ahorita pueden formularla mientras los otros desarrollen el ejercicio o resuelven el ejercicio y hacen la pregunta por chat. Ustedes deciden. Y si no, pues esperamos el minuto y muestro la respuesta. Bueno, entonces, como pueden ver, el primer paso es hacer la agrupación. Vemos menos 5x más 6 y más 5x menos 6. Pues en este caso vamos a hacer la agrupación enfrente de ese 5x. Como lo ven aquí. Como pueden observar en los primeros corchetes tenemos menos 5x menos 6. Así agrupamos. Como les repito, ustedes pueden realizar la multiplicación en esa segunda línea de cálculo y van a obtener la primera, así que no hemos alterado matemáticamente la expresión. Luego venimos, identificamos minuendo y sustraendo y los ponemos como cuadrados
y el signo menos en medio de ambos. Luego desarrollamos el binomio que obtenemos en el segundo término, que es un binomio de la resta, que es un binomio tipo resta, y lo elevamos al cuadrado, así como lo vimos anteriormente. Y pues esa es la respuesta. Lógicamente ustedes pueden multiplicar por menos todo el trinomio que queda entre paréntesis y van a cambiar el signo, pero ese ya es un paso que ustedes deciden. No sé si tenían una pregunta hasta aquí. Yo sí tengo una. Dígame. Con el ejercicio que acabamos de hacer, no entendí Ok. muy bien, pero lo de los signos, ¿cómo quedarían? ¿Positivos y negativos? No sé si me puedes explicar eso. ¿En qué línea ahí hay 4 líneas, en la segunda, tercera, cuarta, ¿en cuál exactamente? Ya en el último, el resultado, o sea, ¿cómo multiplicar? Perfecto. Es que, como puedes ver, hay un paréntesis, ¿verdad? Ese paréntesis, adentro está el trinomio. Y tiene un signo menos antes. Entonces, poder distribuir el signo en todo el trinomio, es decir, x a la cuarta menos 25x al cuadrado más 60x menos 3. Realizar la multiplicación de menos 1 por todo el trinomio y obtenés el polinomio sin ese paréntesis. Pero eso es tu gusto. O dependiendo cómo te muestran las opciones en un examen, cosas así. No sé si me doy a entender. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Perfecto. Entonces vamos a proceder a el siguiente tipo de producto notable, que en este caso es el cubo de un binomio. Anteriormente resolvimos el cuadrado de un binomio y la suma por la diferencia de dos cantidades. Ahora vamos con el cubo de un binomio. ¿Qué pasa si las cantidades genéricas, cuando les digo cantidades genéricas, significa de que A puede tomar el valor de cualquier expresión algebraica y B puede tomar el valor de cualquier expresión algebraica? Aquí son cantidades genéricas por eso. ¿Qué sucede si A más B lo elevamos al cubo? Pues ahí podemos ver esa igualdad, que es A más B al cubo es igual a A más B por A más B al cuadrado. Si se fijan, A más B al cuadrado es el tipo de producto binomio que hemos resuelto anteriormente. ¿Cuál es el resultado de ese binomio? A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Eso lo tienen que llevar inyectado en la sangre, señores, porque eso en álgebra es básico. Aquí tenemos A cuadrado más 2AB más B al cuadrado, que es el segundo factor del lado derecho de la igualdad. Y eso lo multiplicamos por A más B, que es el primer factor del lado derecho de la igualdad. Ahí tenemos realizada la multiplicación. Si se fijan, es una multiplicación ya un poco más complicada que la que vimos anteriormente, pero ustedes también pueden resolverla, ¿verdad? Pero como ahorita estamos viendo productos notables, si se fijan, el mismo nombre ya nos da una sugerencia, producto notable, es decir, se nota. No necesitamos realizar la multiplicación. Entonces, podemos ver que cuando elevamos A más B elevado al cubo, obtenemos A cubo más 3A cuadrado B más 3AB cuadrado más B al cubo. Cualquiera dice, pero ¿cómo me llevo eso en la memoria? Pues hay que tener ciertos recursos memotécnicos. A más B al cubo, nosotros los extremos del polinomio van a ser la primera cantidad del cubo y la segunda cantidad del cubo. Los términos intermedios del polinomio van a ser 3, porque es la potencia del binomio, y pueden ver también cómo va disminuyendo el exponente en A. En el primer término es 3, en el segundo término es 2, en el tercer término es 1 y en el cuarto término es 0. ¿Por qué 0? Porque toda cantidad elevado a la 0 es igual a 1. Entonces obtenemos la regla general, que A más B al cubo es igual a cubo más 3A cuadrado B más 3AB cuadrado más B al cubo. Yo sé que es un poco difícil llevarse esto en la memoria, pero cuando veamos el binomio de Newton van a encontrar un poco más de recursos para memorizarse fácilmente cómo resolver cualquier potencia. ¿Qué pasa si el binomio es negativo y hay que elevarlo al cubo? Siempre procedemos de la misma manera, A menos B por A menos B al cuadrado. El segundo factor del lado derecho de la igualdad es A menos B elevado al cuadrado. Un producto notable que acabamos de ver. Ustedes ya lo saben, es A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Ese A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado
lo vamos a multiplicar por a menos b, como vemos en la siguiente multiplicación. Si se fijan, es lo mismo, los términos son iguales al producto notable anterior, lo único que cambia es los signos. Si pueden observar, los extremos del polinomio siguen siendo el cubo de la primera y la segunda cantidad. Los términos intermedios del polinomio siguen siendo a cuadrado b, a b cuadrado multiplicados por 3. Lo único que ha cambiado son los signos. Aquí van más en el primer término, menos en el segundo término, más en el tercer término y menos en el cuarto término. ¿Qué conclusión podemos sacar? Sencillo, que los signos van de manera alternada. Entonces, en el primer término ponemos más y de ahí vamos a ir alternando, más menos, más menos, más menos. Se lo estoy adelantando poquito a poquito porque en el binomio de Newton eso lo vamos a tratar un poco más rigurosamente. Vamos con un ejemplo, porque es un poco difícil de entender esto sin ejemplos. ¿Qué pasa si elevamos 4n más 3 al cubo? Recuerden lo que les acabo de decir. Identificamos las cantidades en el binomio. Son 4n y 3. Ya sabemos que vamos a obtener 4 términos. Y sabemos que el primer y el cuarto término van a ser 4n elevado al cubo en el primer término. Y el cuarto término va a ser 3 elevado al cubo. Ya tenemos dos términos que van a ser 4 al cubo es 4 por 4, 16. Por 4 son 32 por 2 serían 64. Entonces, así, ¿verdad? 4n al cubo, 3 al cubo. Si se fijan, son los extremos. Observen los términos intermedios del polinomio. El número 3 aparece siempre al inicio. Observen ahora también los exponentes. Si se fijan, el exponente de 4n va disminuyendo a medida avanzamos en términos en el polinomio. Y el exponente de 3 va aumentando. En el primer término es 3 a la 0, en el segundo término es 3 a la 1, en el tercer término es 3 al cuadrado, y en el cuarto término es 3 al cubo. Y aquí obtenemos la respuesta. Como les dije anteriormente, 4 al cubo es 64, n al cubo más, aquí ya es un poco más difícil, ¿verdad? Porque uno debe saber multiplicar bastante ágilmente. Pero el segundo término es 144 n al cuadrado. El tercer término es 108n y el cuarto término es 27. No sé si tienen una pregunta con ese producto notable porque sé que es un poco más complejo. Bueno, asumo que no. Si no, pues en el siguiente ejemplo tal vez lo logro aclarar. Vamos al siguiente ejemplo. Este es un poco más sencillo porque las potencias de 2 son más difíciles de memorizar. ¿Qué sucede si 1 menos 2n lo elevamos al cubo? Identificamos primero que es una resta, entonces los signos en el polinomio van a ser alternados, más menos, más menos. Luego identificamos que 1 va a ser sencillo porque cualquier potencia de 1 siempre va a ser 1. Bueno, cualquier potencia entera, ¿verdad? Porque si es potencia fraccionaria va a ser, pues puede ser decimal o puede ser más de 1. Números enteros, cualquier potencia de 1 siempre va a ser 1. Las potencias de 2 van 2, 4, 8, 16. Aquí necesitamos memorizarnos hasta el 8 porque 2 al cubo es 8. Pues pasamos al paso intermedio de la resolución de ese producto notable. Tenemos 1 al cubo, 1 al cuadrado, 1 y 2n. Si se fijan, 1 al cubo, 1 al cuadrado, 1. La potencia del 1 va disminuyendo a medida que aumentamos en términos en el polinomio. Y la potencia de 2n va aumentando. También fíjense que los signos se están alternando. Más, menos, más, menos. Ese es el paso intermedio. Si se fijan, el 3 siempre aparece en los términos, en el segundo y tercer término. Y aquí tenemos la respuesta. Como tienen que aprendérselo por pasitos, es decir, cualquier cubo de binomio va a tener 4 términos, ni uno más ni uno menos. Si ustedes al resolverlo ven que les salen 3 términos, 2 términos, peor 1 término, ya saben que en algún paso intermedio han de haber cometido algún error, porque cualquier cubo de binomio siempre tiene 4 términos. Como les repito, en el teorema, en el binomio de Newton, vamos a entender un poco más toda esta situación. Y pues pasamos al ejercicio. En este caso ustedes van a resolver 1 menos a al cuadrado elevado al cubo. Son las 4:33, a las 4:34 les revelo la respuesta.
Pueden resolverlo en papel, en su mente, como gusten. Bueno, entonces resolver este binomio va de la siguiente manera. El paso intermedio, como pueden observar, más, menos, los signos se van alternando entre términos. Pueden observar el factor 3 en el segundo y el tercer término. Pueden observar también que el exponente de 1 va disminuyendo, aumentamos en el número de términos, y que el exponente de a va aumentando, el exponente de a al cuadrado va aumentando a medida que aumentamos el número de términos. Esas reglas tienen que aprendérselas porque en el binomio de Newton son esenciales, y bueno, en la resolución de estos problemas también. Se las repito de nuevo. El exponente de la primera cantidad va disminuyendo a medida que aumentamos términos en el binomio, y el exponente de la segunda cantidad va aumentando a medida que aumentamos el número de términos en el polinomio. Y aquí tenemos la respuesta. Si se fijan, los extremos del polinomio son 1 al cubo y Aquí he cometido un error. Ahí puse en el extremo 3 a la sexta. Van a disculpar, es a la sexta. Ese 3 quítenlo de ahí. Solo es a la sexta. En los términos intermedios, pues sí, ahí sí va el 3. 3 al cuadrado y 3 a la cuarta. Y pues vamos con el siguiente producto notable, que son productos de la forma x más a por x más b. Si se fijan, a y b... Disculpe, profe, una pregunta. El ejercicio anterior podría ponerlo. Al final nos quedaría a a la quinta, porque a al cuadrado, en la segunda, la del último, sería a la quinta. 3 y 2, 5 se suman. Sí, pero es que ahí usted está cometiendo ¿cómo es que se llama? Está confundiendo reglas de potenciación, porque ahí es a al cuadrado elevado al cubo. Entonces, los exponentes no se suman, se multiplican, es 2 por 3, 6. Diferente fuera que tuviéramos a al cuadrado por a al cubo. En ese caso sí serían a elevado a las 2 más 3. No sé si me doy a entender. Compañero. Sí, se debe entender. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, sí, uno puede cometer esos errores, pero ahí recuerden que es 2 por 3, 2 por 2. No es 2 más, porque ahí estamos elevando la cantidad, no multiplicándola por ella misma a un exponente. Pero muy bien, buena pregunta, porque pues sí, son errores que podemos cometer en el camino. Y pues, siguiendo con ese producto notable, A y B pueden tomar cualquier expresión algebraica, por eso yo les digo expresiones, términos genéricos. Pues realicemos la multiplicación. ¿Qué sucede si multiplicamos x más a por x más b? Si multiplicamos x por x más a, obtenemos x al cuadrado más a por x. Luego, si multiplicamos b por x más a, vamos a obtener b por x más ab. Si sumamos estos dos términos, obtenemos esto de aquí. X al cuadrado más a más b multiplicado por x más ab. Este es uno de mis favoritos porque es de los que más se notan. Este sí es producto notable. ¿Cómo se resuelve? Pues si tenemos x más a por x más b, nosotros sabemos que siempre va a ser x al cuadrado en el primer término. En el segundo término va a ser x multiplicado por la suma de a más b. Y luego, en el tercer término va a ser la multiplicación de a por b. Sí, como lo pueden observar en la multiplicación, pero siempre necesitamos un ejemplo para asimilar esto más fácilmente. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué pasa si multiplicamos n menos 19 por n más 10? Identificamos la cantidad que se repite en ambos factores, que es n. Entonces ya sabemos que el primer término del trinomio va a ser n al cuadrado. Luego identificamos las cantidades genéricas a y b. Si se fijan, 19 y más 10. Entonces, uno ya lleva en mente lo que va a suceder. Si sumamos 10 y si restamos 10 menos 19, vamos a obtener menos 9, es decir, 9 negativo. Y si los multiplicamos, obtenemos menos 190.
así como lo vemos aquí. Si lo pueden observar, siempre el segundo término es el que generalmente siempre confunde un poco más, pero siempre recuerden, es A más B. En este caso, pues 19 tiene un signo negativo, entonces menos 19 más 10. Pero si este segundo paso lo logran entender a la perfección, este producto notable ustedes lo van a poder resolver de maravilla. ¿Todos entienden este segundo término? Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Son los números que ya llevábamos en mente, menos 9 y menos 190. Y aquí tenemos el ejercicio 6, que es el que van a resolver ustedes, ¿verdad? Tienen un minuto, es a a la x menos 3 por a la x más 8. En un minuto les revelaría la respuesta. Bueno, entonces pasamos a la resolución. Si se fijan, los números que hay que llevar en mente desde el inicio. Menos 3 más 8 es igual a 5 positivo. Y 3 por 8 es 24, y como hay un menos, vamos a llevarlo negativo. Entonces, ahí como lo tenemos en el paso intermedio, a a la x lo vamos a elevar al cuadrado en el primer término, y en el segundo término pues lo elevamos a la 1. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Son los números que ya llevamos en mente, 5 positivo y 24 negativo, que ahí pueden verlos en el trinomio resultado. Antes de entrar a cocientes notables, no sé si tienen alguna pregunta. Es importante que hagan si las tienen, porque pues, para evitar cometer errores en el futuro. No sé si alguien tiene una pregunta, por favor, no tenga pena. Yo tengo la duda de que no importa los signos que vayan intercalados, sino que depende del ejercicio. Pues sí, depende. ¿De qué producto notable hablamos? Eso es lo primero. No sé si se refiere a de la forma x más a por x más b o al cubo. Del ax menos 3, por ejemplo, a x más 8, el último ejercicio. Ah, ok, aquí. Ya lo pongo. De aquí, ¿verdad? Los signos se importan, compañero, pero lo que queremos con los productos notables es evitar nosotros hacer la multiplicación por gasto de papel o porque queremos evitárnoslo. Entonces, menos 3 y más 8, lo que vamos a hacer es lo que usted puede ver en este segundo paso. Sencillamente, abrimos este paréntesis en nuestra mente. Lógicamente, este paso en el papel no se pone, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos es sumar en el segundo término menos 3 más 8, y en el tercer término multiplicar menos 3 por 8. No sé si me doy a entender. Sí, gracias. Depende del ejercicio, gracias. Sí, depende del ejercicio, porque si aquí fuera más 3, en el segundo término sería 3 más 8, ¿verdad? Es 11. Y si en el tercer término serían 3 por 8, 24. Entonces aquí sería a la 2x más 11 a la x más 24 siempre. Si se fijan, cambia el signo del tercer término y el número que aparece en el segundo término. Sí, depende bastante del ejercicio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, pues entonces pasamos a los cocientes notables. El tipo 1 es este que está aquí. ¿Qué pasa si dividimos a al cuadrado menos b al cuadrado entre a menos b? Aquí podemos ver la división realizada. No sé si, bueno, esto creo que lo graban y lo suben en un canal de YouTube por si ustedes después quieren ver la división, o pues siempre tienen la Biblia del álgebra, que es el álgebra de Aurelio Baldor, que es de donde yo he sacado esta división, ¿verdad? Ustedes, les recomiendo mucho leerla porque, pues sí, ¿verdad? Si ustedes traen cualquier problemita de álgebra, ahí pues lo resuelven, trae ejercicios con respuestas. La regla general, si a al cuadrado menos b al cuadrado lo dividimos entre a más b, la respuesta va a ser a menos b. Siempre recordando que a y b pueden ser cantidades algebraicas, son cantidades algebraicas genéricas. Pueden tomar el valor de cualquier expresión algebraica. Luego vamos con el tipo 2, que es siempre a cuadrado menos b al cuadrado, pero ahora dividido entre a menos b. El resultado es a más b. Si ustedes son observadores,
Esto es realmente el producto notable de la suma por la diferencia. Si ustedes manejan el producto notable de la suma por la diferencia, resolver este tipo de cocientes notables es sencillísimo. O también si manejan el caso de factorización de diferencia de cuadrados, cualquiera de los dos. Y si no, pues aquí les estamos mostrando el cociente notable. Cuando el cuadrado, la diferencia de los cuadrados se divide entre la diferencia de las cantidades, la respuesta va a ser la suma de las cantidades. ¿Cómo vamos a ver en el siguiente ejemplo? ¿Qué pasa si 9x al cuadrado menos y al cuadrado lo dividimos entre 3x más y? El primer paso en un examen o en una clase, pues es de hecho verificar si en el divisor las cantidades que aparecen ahí son cuadrados si al elevar esas cantidades al cuadrado obtenemos el numerador. Por ejemplo, 3x elevado al cuadrado es 9x elevado al cuadrado y y elevado al cuadrado es y al cuadrado. Entonces arriba tenemos la resta de los cuadrados de las cantidades y abajo tenemos la suma de las cantidades. Entonces, me imagino que ustedes ya notaron de que la respuesta va a ser la resta de las cantidades. ¿Cómo lo vemos aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todos lo logran ver, asumo, ¿verdad? Vamos con el segundo ejemplo. Siempre tenemos la resta de dos números arriba, la suma de dos abajo. Ambos son binomios. Ahora pasamos a verificar que las cantidades que aparecen en el numerador son de hecho los cuadrados de las que están en el denominador. Sabemos que 9 al cuadrado es 81 y que 10 al cuadrado es 100. A al cubo elevado al cuadrado es a la sexta y b a la cuarta elevado al cuadrado es b a la octava. Y pues se resuelve sencillamente. Esta es una regla mnemotécnica. No la recomiendo porque generalmente cuando manejamos estas reglas olvidamos cómo resolver el problema. Pero por ejemplo, si en el divisor les aparece más, la respuesta, el signo va a ser menos. Y si en el divisor les aparece menos, la respuesta va a ser más. Siempre que tratemos con una resta en el numerador, porque ya vamos a ver qué pasa con otro tipo de cocientes notables. Aquí vamos con el primer ejercicio de cocientes notables, que lo pueden ver aquí. En este les voy a dar menos tiempo, quizá 20 segundos, para que ustedes lo ejecuten. Y pues, como pueden esperarse, ya saben que la respuesta va a ser el denominador, solo que le cambiamos el signo. ¿Cómo lo pueden ver ahí? El denominador es 6m menos 7nx al cuadrado, y en este caso la respuesta va a ser esas mismas cantidades, solo que en vez de restadas van a estar sumadas. No sé si tenían alguna pregunta. Bueno, entonces avanzamos. Vamos con el cociente notable tipo 3. Lo tenemos aquí. Este es un poco más complicado porque en este caso lidiamos con cantidades elevadas al cubo. Como les repito, para entender esto mejor, realmente no se los tienen que explicar nadie. Yo soy de la opinión de que ustedes tienen que ir al álgebra de Baldor y leerlo por su cuenta, porque aquí vamos un poco a la carrera y pues transmitir el conocimiento de humano a humano, hay errores, cosas así. Pero esta división, ustedes la pueden comprobar de nuevo en la comodidad de su casa, y aquí la tenemos. La regla general es que cuando dividimos la suma de los cubos entre la suma de las cantidades, vamos a obtener esa cantidad genérica que aparece ahí, a cuadrado menos ab más b al cuadrado. Entonces, esto se entiende mejor con un ejemplo. Lo vamos a ver después. Aquí tenemos lo mismo, solo que ahora el signo ha cambiado. Aquí arriba, aquí anteriormente era más, en tanto numerador como denominador, y aquí son menos tanto en numerador como denominador. Si se fijan aquí todos los signos son más y siempre es las mismas cantidades, a cuadrado, ab y b cuadrado. Y pues con lo anterior, ¿qué nos dice? Pues que la suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, que es a cuadrado, menos el producto de la primera por la segunda, a por b,
más el cuadrado de la segunda cantidad, b cuadrado. Pero, ¿qué pasa cuando es una diferencia? Pues la diferencia va a ser esta. A cuadrado, AB, B cuadrado, todo con signo positivo. Aquí tenemos un ejemplo. Esa es, si pueden observarlo, es básicamente, ambos son sumas, tanto numerador como denominador, entonces sabemos que en la respuesta los signos se van a alternar, más, menos, más, menos. En este caso ya sabemos que la respuesta va a tener tres términos. La primera cantidad elevado al cuadrado, menos la primera cantidad por la segunda cantidad, más la segunda cantidad elevado al cuadrado. Entonces la primera cantidad elevado al cubo es 27x a la sexta. La segunda cantidad, 5y al cubo, elevado al cubo es 125y a la novena. Comprobamos, lógicamente, de que las cantidades del denominador sean en efecto el cubo de las del numerador. Y pasamos al paso intermedio, ¿verdad? Que es este que aparece aquí. Pueden ver de que, como siempre, el exponente de 3x al cuadrado va disminuyendo, mientras que el de 5y al cubo va aumentando, y que también los signos se alternan. Primer término más, segundo término menos, tercer término más. Y aquí tenemos la respuesta. 9x a la cuarta menos 15x al cuadrado por y al cubo más 25y a la sexta. Esto puede resultar un poco engorroso. Aquí tenemos otro ejemplo. El primer paso siempre es comprobar que las cantidades del denominador, al elevarlas al cubo, obtenemos las cantidades del numerador. Como pueden ver en ese paso intermedio, es en efecto así. Entonces pasamos a la solución, que es elevar la primera cantidad al cuadrado. Como en el cociente el signo de ambos factores es negativo, en este caso todos los signos de la respuesta van a ser positivos. Aquí tenemos la respuesta. 4x a la octava más 18x a la cuarta y al cuadrado más 81y a la cuarta. Como les repito, en el numerador y en el denominador ambos signos son negativos, por tanto en la respuesta todos los signos son positivos. Siempre realicen la comprobación cuando no estén seguros si es un cociente notable de este tipo. Y pues aquí vamos con el siguiente ejercicio. Lógicamente les doy menos tiempo porque esto se tiene que hacer rápido, porque por eso se estudia, porque lo que queremos es que se realice rápidamente. El primer paso, el primer paso es verificar que las cantidades del denominador, al elevarlas al cubo, obtenemos las que están en el numerador, y pues la respuesta es esta. Es elevar las cantidades del denominador a las potencias respectivas. Si se fijan, ambos signos en el cociente son positivos, por eso los signos en este término se van alternando. Y vamos con reglas generales para cocientes notables de exponentes mayores a 3. ¿Qué pasa si dividimos a la cuarta menos b a la cuarta entre a menos b? Vamos obteniendo la siguiente división, paso a paso. Si se fijan, el primer término va a ser a cubo. Al multiplicarlo por el divisor obtenemos el binomio que aparece ahí como resta. Y así vamos avanzando con la división. Esto lo pueden comprobar luego ustedes en su casa para verificarlo. Se los recomiendo porque así de paso practican la división de polinomios, que es casi que seguro que aparece en un examen. Y también aparecen en los problemas de práctica de la plataforma, ¿verdad? Y si se fijan, ahí obtenemos la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Esta es regla general. La diferencia de potencias iguales pares es siempre divisible por la diferencia de las bases. Aquí la potencia es 4, las cantidades son A y B y están restadas. Esta es la regla general en este caso. ¿Qué pasa si A a la cuarta menos B a la cuarta lo dividimos entre A más B? Realicen ustedes esta división en su casa y van a llegar a la siguiente. Bueno, lo pueden ver a medida digo lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Si se fijan, el exponente del dividendo es 4. Entonces, miren ahí el apartado 1, que el cociente tiene tantos términos como unidades tiene el exponente de las letras en el dividendo.
En el exponente del dividendo es 4, entonces la respuesta tiene 4 términos. Luego, ¿qué pasa? Cuando el divisor es A menos B, es decir, cuando en el divisor el signo es negativo, todos los signos del cociente van a ser positivos. Y cuando el divisor, su signo es positivo, los signos del polinomio van a ser alternativamente más y menos. Y aquí pueden observar qué pasa con estas divisiones. No son exactas, es decir, no me llevan a un cociente exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando la potencia es 5? Si se fijan, 5 es el exponente y 5 términos aparecen como respuesta. Igualmente aquí, 5 es el exponente, 5 términos de respuesta. En esta de aquí, en esta que ahora en este momento aparece de último, el signo es positivo, todos los signos del cociente son alternados, más, menos. Y así, luego aquí, como el signo del divisor es negativo, todos los signos del polinomio de respuesta van a ser positivos. Vaya. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre que aparezca cualquier cociente notable, pero el exponente sea 5, 6, 7, 8, incluso 9? Es de recordar estas reglas. Que A a la n menos B a la n es siempre divisible por A menos B, siendo n cualquier número entero, ya sea par o impar. Es decir, cualquier que sea el exponente n, si nosotros le dividimos entre la resta, siempre va a ser divisible, independientemente de cuál sea el número. A diferencia de A más B, ¿qué pasa si el divisor es una suma? Pues A a la n menos B a la n solo va a ser exacta si n es par, es decir, 2, 4, 6, 8 en adelante. La suma de las potencias es siempre divisible por la suma de las bases cuando n es un número entero impar. Y la suma de las potencias es igual a es divisible entre la suma de las bases. Bueno, de hecho, cuando es A a la n más B a la n, jamás es divisible por A más B ni por A menos B si n es un número entero impar. Es decir, aquí cometí un error, por eso es que me estoy confundiendo. A a la n más B a la en el cuarto inciso. A a la n más B a la n nunca es divisible por A menos B. Ahí cometí un error, van a disculpar. Vamos con el siguiente ejemplo, así de manera rápida. Si se fijan, 7 es el exponente, ya sabemos que van a ser 7 términos. Ambos signos son negativos, así que todos los signos del cociente van a ser positivos. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a poner A a la séptima y en los siguientes términos vamos a ir disminuyendo el exponente de A y aumentando el de M. Así como lo ven aquí. N es 7, es impar. A menos M, todos los coeficientes del cociente van a ser positivos. Y ahí lo tenemos. Que A va disminuyendo el exponente y M va aumentando el exponente. En el primer término es M a la 0 y en el último término es M a la sexta. En el siguiente ejemplo, y ese 243, pues es 3 elevado a la quinta. N es 5, disculpen, N es 5, es impar, y A más 3 son coeficientes alternados porque el signo es positivo en el divisor. Y aquí lo tenemos. El signo de A el exponente de A va aumentando y el de 3 el exponente de A va disminuyendo y el de 3 va aumentando. Aquí vamos con este ejercicio. Si se fijan, 4 es el exponente, entonces vamos a tener 4 términos. Ambos signos son negativos, entonces la respuesta, todos los signos van a ser positivos. ¿Qué vamos a hacer? X a la cuarta más X al cubo Y más X al cuadrado Y al cuadrado más XY cubo más Y al cubo. Aquí está. 4 términos. Ahora sí vamos con el teorema del binomio. El teorema del binomio, hay una contradicción histórica, algunos se lo atribuyen a Blaise Pascal, otros se lo atribuyen a Isaac Newton.
Pues, ¿para qué sirve el teorema del binomio de Newton? Pues nos proporciona el desarrollo de la potencia enésima, siendo n cualquier entero positivo de un binomio de la forma a más b. Siendo a y b, siendo a y b valores que pueden tomar cualquier expresión algebraica. ¿Qué pasa? Este es el primer producto notable que vimos. A más b elevado al cuadrado, y ahí lo tenemos. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Este es el segundo producto. Otro producto notable que vimos, el cubo del binomio. Y si se fijan, ustedes pueden notar un patrón en estas soluciones. Son algunas que mencionamos anteriormente. Si se fijan, ¿qué pasa aquí? Si el exponente en el binomio es n, la respuesta va a tener n más 1 términos. Si se fijan, a más b al cuadrado. La respuesta es un trinomio, es decir, 3 términos. Si a más b lo elevamos al cubo, la respuesta tiene 4 términos. Si a más b lo elevamos a la cuarta, la respuesta tiene 5 términos. Si se fijan en todas esas soluciones, vemos que el exponente de a disminuye a medida que aumentamos el término del polinomio y el exponente de b aumenta a medida que aumentamos el término del polinomio, que son las cosas en común que tienen todos esos polinomios. Entonces, repitiendo lo anterior, cada desarrollo tiene un término más que el exponente del binomio, es decir, si el exponente es n, la solución va a tener n más 1 términos. El exponente de a en el primer término del desarrollo es igual al exponente del binomio, y en cada término posterior al primero disminuye en 1. Es decir, si tenemos a más b elevado al cubo, en el primer término va a ser al cubo. En el segundo término va a ser a al cuadrado. En el tercer término va a ser a la 1. Y en el cuarto término va a ser a la 0, lo que es igual a 1. Y en b, pues sucede lo contrario. En cada término posterior al primer término, aumenta en 1 el exponente. ¿Qué otras cosas? Pues que el coeficiente del primer término en el desarrollo siempre va a ser 1. El coeficiente de cualquier término se obtiene multiplicando el coeficiente del término anterior. A estas no le hagan mucho caso, porque cuando pasamos a la formulación formal del teorema del binomio, pues esto va a venir muy bien. Bueno, entonces, el teorema del binomio es esto, que cualquier potencia de la forma a más b, al elevarla a la n, vamos a obtener términos de la forma c por a la i por b a la j, donde los exponentes i y j siempre me tienen que sumar n. Es decir, si yo tengo a más b a la cuarta, en todos los términos, al sumar los exponentes de a y b, tenemos que obtener 5 o 4. Y el coeficiente de cada término es un número entero positivo que depende tanto de n como de i. Y aquí vamos con el coeficiente c. Hay muchas maneras de encontrarlo. Una forma es utilizando el coeficiente binomial, que es un concepto de la distribución binomial, que es un concepto estadístico. Lo vamos a ver posteriormente en el curso de refuerzo. Y pues, en este caso, pueden ver que es una combinación. La combinación de n a i, que es el número de formas de escoger i o j elementos a partir de un conjunto n. Y esta es la definición formal del teorema del binomio. Cuando tenemos a más b elevado a la n, es una suma de términos en el cual tenemos el coeficiente binomial n combinado k y a elevado a la n menos k y b a la k. Es decir, que los exponentes van disminuyendo en 1 y en b los exponentes van aumentando en 1, como debe de ser. Como les mencioné, el coeficiente binomial se obtiene a través del concepto de combinaciones. Entonces, ese signo de admiración que aparece a la par de la n y de la k y del factor n menos k significa factorial. Por dar un ejemplo, 3 factorial es 3 por 2 por 1. Factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, se va multiplicando desde 1 hasta el número en el que queremos, hasta el número que aparece factorial.
Entonces, esta es la formulación, esta es la regla formal del teorema del binomio. Así como la ven, pues parece monstruosa y ¿quién va a entender esto? Pero lo que vamos a ver a continuación, que es el triángulo de Pascal, ayuda un poco a entender un poco esto. Aquí tenemos la expansión de las potencias de la resta, que es casi lo mismo. Solo que ¿qué cambia? Cuando es una resta, ese factor de menos 1 elevado a la k que ven a la par del sumatorio, ¿qué hace? Que los signos se vayan alternando, porque es regla. Cuando cualquier cantidad a menos b lo elevamos a la n, los signos se van a ir alternando a partir del primer término. Es decir, en el primer término va a ser más, en el segundo término va a ser menos, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a tantos números de términos como tiene el exponente. Es decir, si el exponente es 7 va a tener 8 términos. Si el exponente es 5 va a tener 6 términos. Eso es importante saberlo. Y por eso es que aquí aparece el triángulo de Pascal. Este es el método sencillo para resolver coeficientes binomiales. Es decir, el valor que aparece como factorial ahí, que ven n factorial por k factorial por n menos k factorial. Eso es lo que nos da el triángulo de Pascal. Esto lo estoy explicando un poco a la carrera, pues por el tiempo, pero ustedes pueden, como les repito, ir a repasar todo esto, la álgebra de Baldor. O si gustan, pueden enviarme un correo y yo les puedo decir dónde pueden estudiar todos estos temas a mayor profundidad. El triángulo de Pascal se construye así. Nosotros ponemos 1 en la cima del triángulo o pirámide, ponemos 1 debajo en la segunda fila y a partir de ahí el término de en medio lo vamos a obtener sumando los números que están arriba. Por ejemplo, ese 2 que ustedes ven ahí, en la tercera fila, es la suma de 1 más 1. Los 3 que aparecen en la cuarta fila es 1 más 2, 1 más 2. La quinta fila es el mejor ejemplo. Tenemos 1 en los extremos, 4, que es la suma de 1 más 3, y 6, que es la suma de 3 más 3. Es decir, cualquier número en una fila es igual a la suma de los dos términos que están encima de él en la fila anterior. Entonces, podemos ver que hay un eje de simetría. Es decir, después de ese eje, los números que estaban antes de ese eje se repiten. Entonces, ¿esto por qué es bastante bueno? Porque solo me necesito acordar de los primeros términos del polinomio respuesta. Los siguientes ya sé que van a ser los mismos. Aquí vamos con un ejemplo, para quizás aclarar un poco más esto. Tenemos que desarrollar x al cuadrado menos 3y a la quinta elevado a la sexta. Imagínense hacer esa multiplicación convencionalmente, no terminaríamos ahora. O en un examen gastaríamos 30 minutos en hacerla. Pues la manera sencilla de hacerlo es formar el triángulo de Pascal hasta la fila en que después del 1 viene el 6. Entonces, hasta ese es el triángulo que formamos, ¿verdad? Si nos fijamos, los coeficientes van a ser 1, 6, 15 y 20. Luego repetimos 15, 6 y 1. Entonces, esos van a ser los coeficientes. Luego, lo hacemos así. Si se fijan, los coeficientes los ponemos con los signos alternados, porque el signo del factor elevado a la sexta es negativo. Si se fijan también, el exponente es 6, por tanto tenemos 7 términos del polinomio respuesta. Y pues, aquí pueden ver cómo se resuelve. No lo explico porque me gastaría la voz con tanto término. Pero si se fijan, el x al cuadrado, el exponente va disminuyendo. En el primer término es 6, en el siguiente va disminuyendo de 1 en 1, mientras que el exponente de 3y a la quinta va aumentando. En el primer término es 0, en el segundo es 1, en el tercero es cuadrado, y así sucesivamente va aumentando de 1 en 1. Y pues lógicamente, desarrollar eso en papel, obtenemos esta respuesta. Y pues muchas gracias por haber atendido. No sé si tienen una pregunta antes de retirarnos. Bueno, supongo que no. Pues creo que todo está claro. Les voy a poner el inicio de la presentación para que puedan ver mi información del contacto por si tienen pena de realizar la pregunta por este medio. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas a través del chat de la plataforma. No sé si alguno de ustedes está asignado a mi grupo de tutoría, pero
En cualquier caso, ahí está mi información de contacto. Pueden hacerme su pregunta por correo electrónico o, como les repito, por el chat de la plataforma. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.